Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Soy Patricia Sánchez. Muy bien, ¿y tu profesión? Yo soy doctora en psicología escolar. Muy bien, pues me presento, yo soy Pablo Vera, yo Ali Jiménez en la cámara. Somos estudiantes de psicología del Instituto Politécnico Nacional del cuarto semestre. Estamos aquí con la intención de realizarte una entrevista para ver cómo es que se lleva aquí el proceso de evaluación psicológica, ¿de acuerdo? Entonces te vamos a hacer unas preguntas, voy a estar tomando notitas y pues te vamos a estar grabando, ¿vale? Entonces, esto es Clínica Mexicana de Autismo Y alteraciones del y alteraciones del desarrollo. Y nos gustaría saber qué tipo de pruebas psicológicas aplican. Pues depende un poco de cada caso. ¿Sí? Si es un caso que viene por primera vez, se hace toda una recolecta, primero pues la historia clínica, y con base en eso se va determinando cuáles pruebas. Hay algunos instrumentos de tamizaje que se les da a las familias para que contesten antes de venir, también, y la historia de desarrollo, y con base en eso vamos decidiendo cuál sería la batería. En el caso de personas con autismo o niños con autismo, existen dos pruebas específicamente que se reconocen como el estándar de oro en el diagnóstico de autismo. No se aplican aisladamente, sino como parte de una batería, y una de ellas es el ADR y la otra es el ADOS, o ADOS, o el ADR, que sería Autism Diagnostic Interview, y el otro el ADOS, que sería Autism Diagnostic Observation System. Y esos dos instrumentos son los que se consideran como el estándar en el diagnóstico de niños y personas con autismo. Se incluyen como parte de otras baterías. Entonces, esas serían dos de las principales. Tú me detienes cuando quieras. Si quieres explorar cada uno de ellos, podemos explorar un poco más. Tú me dices. Y me gustaría conocer en este primer momento cómo es la batería. O sea, que tenemos dos que son ya, digamos, obligatorias, que son necesarias para conocer. Puedes usar una de u otra, no necesariamente las dos. Puedes usar las dos, nadie te dice que no las uses, pero puedes usar una u otra. Entonces, una batería consistiría de una prueba de tamizaje, dependiendo de la edad del niño. Si es un niño pequeño, antes de los 4 años, se utiliza uno que se llama MCHAT, o Modified Child Autism Toddler, no me acuerdo cómo se llama todo, o que representa el acrónimo, pero es para pequeños de menos de 4 años. Cuando son mayores de 4 años hay una escala que es la escala de sensibilidad social, y son escalas de tamizaje, y la historia de clínica, que es un cuestionario que se manda a la familia. Después de eso se utiliza, por ejemplo, el EIROS o el ADI. Se utiliza una observación más sistemática sobre aspectos sensoriales. Se hace una evaluación sobre lo que sería teoría de la mente. Para estos últimos dos, para lo que es sensorial, sí existen instrumentos. Sin embargo, generalmente quienes los administran son terapeutas ocupacionales. En algunos casos tenemos terapeutas ocupacionales participando con nosotros en la evaluación. Cuando no es posible, porque son muy escasos los terapeutas ocupacionales, entonces nosotros hacemos, digamos, una observación sistemática con guía en el perfil sensorial. Y también se evalúa lo que es la teoría de la mente. Para eso tampoco hay una prueba como tal estandarizada, pero son entrevistas estructuradas sobre activos que provocan cierto tipo de respuesta en los chicos, en las personas que están siendo evaluadas. Esa sería otra de las pruebas. Dependiendo también de la edad, utilizamos alguna prueba para evaluar las habilidades cognitivas. Por la edad que más frecuentemente recibimos podría ser el WIPSI o podría ser el WISC-3 en algunos casos, o el WISC-4, o en algunos casos, si fuera adulto, pues también utilizamos cualquiera de las escalas de Wechsler, que sería la adecuada. Utilizamos una prueba que se llama Vineland, que es una
entrevista estructurada respecto de las habilidades adaptativas de la persona. Y esta es una entrevista que haces con los padres. Entonces ellos vienen, se dura como 1 hora más o menos, y recopilas información en diferentes áreas adaptativas, que son comunicación, lo que es socialización, habilidades de la vida diaria, digamos, y para los chiquitos también cuestiones motoras gruesas y finas. Y entonces esto te da como un coeficiente de adaptación, un índice de adaptación global. Entonces eso sería, digamos, una de las baterías, pero pues las vas adaptando de acuerdo a cada caso. ¿Cómo se adaptan estas pruebas? ¿De acuerdo a las características de la prueba, a las características de la persona evaluada? Sí, mucho a las características de la persona evaluada. Por ejemplo, para hacer el ADI necesitas que los niños tengan un cierto nivel cognitivo para que se puedan hacer preguntas, no tanto al niño en sí, sino al padre o madre, pero el niño debe de poder hacer comportarse de cierta manera y que refleje un nivel cognitivo más avanzado. ¿Quiénes aplican estas pruebas? Me comentabas que tú las aplicas y las aplican terapeutas ocupacionales. Bueno, aquí sí, solamente el perfil sensorial es el que sería más restringido a lo que serían terapeutas ocupacionales. Lo podemos aplicar nosotros también, dependiendo de la licencia que tengas para administrar ciertas pruebas. Sí, también se podría, pero lo más recomendable, digamos, en términos de práctica psicológica o de evaluación, pues es que lo aplique para quienes fueron, digamos, diseñadas, ¿no? Entonces ese sería el perfil sensorial, que sería por terapeutas ocupacionales. Fuera de eso, todas las podemos, todos que estén entrenados para administrar estas pruebas pueden hacerlo. Entiendo por entrenamiento psicólogos. Psicólogos, pues sí, psicólogos básicamente. Sí, porque los pedagogos, hay pedagogos trabajando aquí, ellos no pueden aplicar todos. No. Y como nosotros nos regimos, o como profesionalmente también yo actúo, es que cada una de estas pruebas, para cada una de estas pruebas necesitas recibir entrenamiento. Entonces, por ejemplo, ustedes en la escuela, pues ahorita están siendo entrenados en la administración de algunas de las pruebas. No sé si justo después de que ya termine el 4º semestre, tal vez no, van a poder administrarlas. Las pueden administrar como parte de servicio social, prácticas profesionales, siempre y cuando estén bajo la supervisión de un psicólogo. Una vez que ya se gradúen, tal vez puedan administrarlas. Para lo que es el EIDOS y el ADI, que son las dos pruebas, digamos, el estándar de oro para el diagnóstico, estas dos pruebas, quienes las diseñaron, la casa editorial, quienes las venden, quienes las diseñan, sí tienen que entrenarlas. Entonces necesitas una certificación de alguien entrenado para entrenar esas dos pruebas. Las otras, si tienes un conocimiento sobre lo que es evaluación psicológica y lo que sería, digamos, entender lo que sería la psicometría o las características psicométricas de cada uno de estos instrumentos, lo podrías hacer. Pero, por ejemplo, aquí tienen la certificación para poderlo aplicar. Por lo menos tener la licenciatura en psicología en México. Te hablo nomás de México, ¿no? Sí, pues, en Estados Unidos no podría, sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿en qué lugares o espacios físicos aquí en Clima se aplican las pruebas? Pues tenemos 2 espacios más o menos equipados para eso. Una es una oficina que tenemos aquí en el primer piso y otra oficina en el piso de abajo. Algunas de las actividades, sobre todo lo que sería motricidad gruesa, se administran aquí en el patio. Entonces, bueno, tenemos un cuarto especial que le llamamos cuarto de evaluación, que de repente está ocupado por alguien. Vamos, digamos, moviéndonos de acuerdo a las necesidades de espacio que existan. Pero generalmente son espacios, bueno, controlados en ventilación, controlados en luz, controlados en ruido, y bueno, ya te puedes dar cuenta.
digamos que sabes que son factores que se podrían influenciar o sea, tendrías que estar atento a qué tanto te podría influenciar en los resultados. Podría ser que algún chico puede filtrar muy bien ruidos y no le importa, pero sería lo mismo que si un chico tiene mucha hambre y lo estás evaluando, pues no puede dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces si te pones atención a todos esos factores. ¿Los mismos espacios son para aplicar las pruebas tanto a niños como a padres? Sí, porque haz de cuenta tienes un espacio que puede ser un escritorio y al lado tienes un espacio abierto que tiene libreros o estantes donde hay juguetes, donde hay actividades que los niños pueden hacer. Entonces, pues si lo acondicionamos, sí, pues claro, nos gustaría tener un espacio mucho más especializado que nada más para niños, pero pues tienes que trabajar con lo que tienes. ¿Estas pruebas se aplican a la vez, tanto a padres como a niños? ¿Cómo? ¿Al mismo tiempo? No, no siempre, no. No, la verdad es que no. Porque supongamos que estás haciendo una entrevista, sería muy complicado estar trabajando al mismo tiempo con el niño, ¿no? Pero mientras haces la entrevista puedes estar observando las conductas del niño, la interacción con los padres. Entonces el momento también se aprovecha para la evaluación. ¿Hay alguna condición específica para que el niño le pueda ser aplicada alguna prueba? Como por ejemplo, No sé, alguna capacidad cognitiva, edad, o es de acuerdo a las pruebas. sí, más bien vas de acuerdo a las pruebas, o sea, no siempre como digamos psicólogo haciendo la evaluación si prestas atención a todos esos aspectos. Entonces, como te decía, del ADI se espera por el tipo de preguntas que se le hacen al padre, que si el niño tenga un nivel cognitivo promedio, digamos, no muy por debajo del promedio, es lo que se esperaría de la respuesta de los padres. Pero en general, estas pruebas específicas para el autismo están pensadas para un gran nivel de actividad cognitiva y uno intenta prevenir una actividad cognitiva que no puede necesitar entonces te puedes también dar una idea, pero en general no debe de ser un impedimento. Bien. ¿Se le da un seguimiento a los casos? De acuerdo con los resultados obtenidos con las pruebas. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que ya hicimos toda la evaluación y que los resultados de la evaluación indican que el niño pues tiene un trastorno del espectro autista. Bueno, después con los resultados de la evaluación desarrollamos un plan de educación e intervención individualizada donde plasmamos, este es un documento, bueno, es un documento donde se plasma todo eso, pero tomas en cuenta todas las fortalezas en diferentes áreas de funcionamiento del niño y las áreas de necesidad. Y con base en eso se desarrollan metas y objetivos terapéuticos específicos a trabajar para cada uno de estos niños. Y entonces también dependiendo de la edad, del tipo de, prácticamente de la edad, se ubican algunos de los grupos, edad y funcionamiento. Cuando digo funcionamiento es las habilidades que tienen. Se ponen algunos de los grupos y se trabaja en las metas y objetivos terapéuticos que se les trazaron. Esto nos ayuda a darle un seguimiento al tratamiento. Entonces, cada 3 meses nosotros revisamos el progreso. Creamos una meta, que es una meta anual, y esa meta la desglosamos en pasos, en 3 pasos que se derivan, de los que se derivan objetivos. Y entonces, cada 3 meses vas monitoreando el progreso hacia la meta anual con base en ese objetivo. Es una manera de darle seguimiento al tratamiento terapéutico dentro de clínica. Me surge una duda. Sí. Al pasar este año en el cual se establece una meta, ¿se vuelven a aplicar las pruebas o ya no es necesario? Mira, no es necesario porque ya a través del trabajo terapéutico vas conociendo pues lo que el niño o la niña puede hacer. Entonces no es necesario. Sin embargo, uno puede decidir
a reaplicar algunos de los instrumentos. O de repente puedes decir, bueno, nos falta conocer un poco más sobre, no sé, conducta social emocional. Y entonces decidimos hacer una evaluación en esa área. O de repente piensas, híjole, yo creo que este niño, además de se comporta súper activo, a lo mejor tiene alguna comorbilidad o trastorno de atención y hiperactividad. Entonces puedes evaluar otros aspectos que pudieran indicarte también por ahí. Obviamente se explica la importancia que tiene la prueba, ¿no? Para el primer acercamiento con el niño. La prueba, tú dices la evaluación. La evaluación, sí, el proceso de evaluación. El proceso de evaluación es fundamental. Si tú no tienes un proceso de evaluación muy sólido, entonces, ¿cómo puedes desarrollar un plan terapéutico sólido? ¿Sí? Eso no quiere decir que no puedes equivocarte en algún momento, ¿sí? Pero es muy importante que los datos que tú tengas en una evaluación completa, bien estructurada, utilizando los instrumentos que son, cuando digo instrumentos, las pruebas estandarizadas y reconocidas para tal fin, ¿sí? Y con base en eso vas entonces a tener un mejor plan terapéutico, que si nada más, pues todos tenemos sesgos, ¿no? Entonces lo que una prueba hace es ayudarte, como se dice, a monitorear tus propios sesgos y a cuestionarte como terapeuta o como psicólogo o como evaluador qué tan objetivo estás siendo en tus observaciones. Y eso, por supuesto, se va a ver reflejado en la planeación terapéutica, en el caso de los chicos con autismo psicoeducativa, en la que los quieres pues, incluir. Ok, pues sería todo. ¿Alguna duda que te gustaría destacar? Te agradecemos mucho y de verdad muchísimas Gracias a por todo ustedes. esto, ¿sabes?